Queremos determinar qué ángulos son suplementarios y complementarios a ángulo BOC. Aviso ángulo BOC. Es este ángulo aquí. También queremos determinar la medida del ángulo EOF, que sería este ángulo aquí. Y finalmente, también la medida del ángulo AOE, que sería este ángulo aquí. Comencemos por determinar los ángulos que son suplementarios a ángulo BOC. Dos ángulos son suplementarios, si tienen la suma de 180 grados. Si dos ángulos son suplementarios, también formarían un ángulo recto. Mirando nuestro diagrama, observe cómo ángulo BOC y ángulo BOF. Este ángulo aquí, formaría un ángulo recto y, por lo tanto, su suma tendría que ser 180 grados. Entonces ángulo BOC es suplementario a ángulo BOF. Pero también hay otro ángulo que complementa el BOC. Observe ángulo BOC y ángulo EOC. Este ángulo aquí, también forma un ángulo recto. Y por lo tanto, estos dos ángulos son suplementarios y, por lo tanto, ángulo BOC y ángulo COE son suplementarios. Observe también que ángulo COE y ángulo BOF son ángulos verticales y, por lo tanto, son iguales y, si son iguales, son suplementarios a ángulo BOC. Ahora queremos determinar los ángulos que son complementarios al ángulo BOC. Los ángulos complementarios son dos ángulos que tienen una suma de 90 grados o juntos formarían un ángulo recto. Observe que ángulo BOC y ángulo AOB. Este ángulo aquí. Formar un ángulo recto y por lo tanto, la suma de dos ángulos es igual a 90 grados. Por lo tanto, ángulo AOB es complementario a ángulo BOC. Ahora observe que ángulo AOB y ángulo DOE, este ángulo aquí, son ángulos verticales y, por lo tanto, son iguales. Entonces, si ángulo DOE es igual a ángulo AOB y AOB es complementario a ángulo BOC, entonces ángulo DOE también es complementario a ángulo BOC. Entonces también tenemos ángulo DOE. También podríamos obtener esto de otra manera. Observe cómo ángulo BOC y ángulo EOF son ángulos verticales y, por lo tanto, son iguales. ¿Qué es en realidad la tercera parte de esta pregunta aquí? ¿Cuál es la medida del ángulo EOF? Bueno, es un ángulo vertical con ángulo BOC, por lo que son iguales en medida. Y por lo tanto, esto equivale a 33 grados. Observe que al usar este hecho, acabamos de encontrar otra forma de determinar que ángulo DOE es complementario a ángulo BOC. Si estos dos ángulos son iguales, y ángulo DOE es complementario a ángulo EOF, entonces también es complementario a ángulo BOC. Y para nuestra última pregunta, ¿cuál es la medida de ángulo AOE? Este ángulo obtuso aquí. Bueno, sabemos que este es un ángulo recto, que mide 90 grados. Conocemos este ángulo más pequeño aquí que es de 33 grados. Y por lo tanto, el ángulo AOE sería de 90 grados, más 33 grados o 123 grados. Espero que hayas encontrado esto útil.